Les invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer los versos del 24 hasta el 43. Mateo 13, del 24 al 43. Dice la Biblia: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos que tú sigues hablando a tu pueblo. En esta noche nos hemos reunido para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que me llenes de tu espíritu para hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo, en esta ocasión estamos en el capítulo 13 del 24 al 43, y el estudio de esta noche lo hemos titulado Ataque e Influencia. Bueno, en realidad estamos en medio de una guerra espiritual. El domingo hablábamos sobre esto, cuando Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les hizo saber que Satanás había estorbado su viaje. Y estuvimos hablando de la influencia que ejerce el diablo para tratar de impedir que el reino de Dios progrese. Él intenta por todos los medios estorbar la obra de Dios. Sabemos que no es un enemigo para el Dios Todopoderoso, que aunque él tiene poder, Satanás, no es todopoderoso, no es rival para Dios. Sin embargo, es más poderoso que nosotros y se opone a todo lo que Dios representa e intenta estorbar su obra. De igual manera, frente al ataque de Satanás, en el cual vemos su obra en este tiempo, en este mundo que estamos viviendo, tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados para ejercer influencia. El Señor habló acerca de esta influencia cuando dijo que éramos sal y luz del mundo. Luz para guiar a las personas, sal como una especie de preservante de
en medio de la corrupción en la que hoy vivimos. Si nos parece que somos pequeños e insignificantes en este mundo, consideremos la influencia que ejercemos. Y el mundo verá la influencia que ejercen los cristianos cuando ya la iglesia no esté aquí. Por eso quiero invitarles a que reflexionemos a lo largo de este pasaje, donde vamos a girar, el estudio girará en torno a estas dos ideas: ataque del enemigo e influencia de los cristianos. Ataque. Vamos a ver el ataque en la historia que el Señor contó, que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Leemos en los versículos del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bien, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos entonces a reflexionar en esta parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola también utiliza la figura de un agricultor, exactamente como vimos en la historia del sembrador y los 4 tipos de oyente o los 4 tipos de terreno donde cayó la semilla. En esta parábola también aparece un sembrador, aparece un agricultor que siembra semilla en su campo. Pero aquí el énfasis no está en lo que sucede a la buena semilla, como en la parábola anterior. Más bien el énfasis está en lo que ocurre con la mala semilla. Dice la palabra que vino un enemigo y la sembró junto a la buena semilla. El hombre que sembró la buena semilla, en el verso 27, se nos dice que es el padre de familia. Él está trabajando en la agricultura, sembrando su campo, y mientras duermen, viene el enemigo del dueño, y siembra ¿qué? Bueno, siembra cizaña en el trigo y se va. Ahora, ¿qué es cizaña? ¿Qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es una hierba, una variedad de hierbajo que es muy parecido al trigo. Es casi imposible de diferenciar hasta que el trigo madura y entonces lleva fruto. Es en ese periodo donde se puede establecer la diferencia entre lo que es la hierba de la cizaña y la planta del trigo. Y debido a que es muy parecido, el sembrar cizaña en el trigo se hacía generalmente como un acto de venganza contra alguien. Se hacía por despecho, por dañar a una persona. Le querían destruir su trabajo o reducir en gran manera el valor de su cosecha. O sea, las malas intenciones eran evidentes. Ahora, no fue sino hasta muchas semanas después, cuando salió el trigo y dio fruto, que entonces también aparece la hierba de la cizaña. Cuando ven la cizaña entre el trigo, dice la Biblia que los siervos del padre de la familia se acercaron a él y le preguntaron: ¿y esto cómo ocurrió? El padre de familia, acostumbrado a estas cosas, explica: un enemigo ha hecho esto. Era muy común, repito, que los enemigos quisieran dañar
la cosecha de alguien, y lo hacían sembrando cizaña. Los siervos le dijeron a su amo: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Entonces el amo les dice, el Señor les dice: no sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo. Los siervos tenían las mejores intenciones, querían mantener la cosecha viva y con el mayor rendimiento posible, y tenían temor de que la cizaña produjera daño a la cosecha, debilitara o llegara a arruinar por completo la cosecha de trigo. Pero arrancar la cizaña podría provocar desarraigar o desraizar también con ella gran parte del trigo. Las raíces de las plantas se entrelazaban muy estrechamente y por eso era que se corría este riesgo. El padre de familia dice: dejad juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Bueno, los segadores eran personas que estaban realmente calificadas para poder arrancar la cizaña y quemarla. Una vez hecho esto, procedían con el periodo de la siega. Entonces, con el trigo que hacían, lo recogían en el granero del propietario, donde era almacenado y protegido para su uso futuro. Bueno, esta es la parábola del trigo y la cizaña. En unos minutos, mientras avancemos más, vamos a explicar el significado de esta parábola. Lo vamos a explicar de una manera más completa. Solamente quiero decirles que es una evidencia del ataque del enemigo. El diablo no está perdiendo su tiempo, no está cómodamente esperando, sino está a la defensiva. Como dice la palabra, está maquinando, anda como león rugiente, se opone a Dios y a todo lo que Dios representa. Y una de las labores que hace es sembrar la cizaña en medio del trigo. Vamos a ver que muchos, tristemente, manifestarán que son hijos de Satanás. Muchos lo harán rechazando a Dios, rechazando su palabra, rechazando el evangelio. Vamos a vivir en una sociedad humana donde la mayoría andará por el camino ancho y por la puerta ancha. La mayoría estará perdida. La mayoría será enemiga de Dios. Bueno, cuando uno escucha esto, puede llegar a desanimarse y puede pensar que las cosas al final no saldrán bien. Pero es un error. Nosotros estamos con el vencedor. Jesucristo dijo claramente que en el mundo habría aflicción, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan dijo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. No es una victoria que tú y yo alcanzamos, es una victoria que Jesucristo alcanzó en la cruz y tú y yo podemos disfrutarla a través de Jesucristo. Aquí, en la parábola del trigo y la cizaña, vemos el ataque. Volveremos sobre ella en su interpretación, pero ahora quiero que veamos la influencia de los creyentes. Y esta influencia es representada en estos versículos a través de otras dos parábolas, en los versículos del 31 al 33. Después de oír, repito, la parábola del sembrador, la que analizamos en el estudio anterior, donde la semilla era esparcida, donde caía en diferentes terrenos, específicamente en 4, que como dijimos también representan los 4 tipos de oyentes, pero solo en un terreno la semilla germinó, solo uno. 3 demostraron ser infructuosos, o sea, una mayoría. Y ahora con esta parábola del trigo y la cizaña, donde vemos el diablo, el enemigo, sembrando cizaña en medio del trigo,
es probable que los discípulos se preguntaran, ¿cómo podría sobrevivir el reino de Cristo si tantas personas rechazaban a Jesús para luego permitírseles seguir permaneciendo en la tierra y ejerciendo una influencia que también ejercen contaminante, destructiva? Bueno, muchas veces miramos a personas sin Jesucristo, ¿verdad? Vemos a los impíos prosperar, algunos que las cosas parecen salirle muy bien, andan, como se dice, disfrutando, entre comillas, de la vida. Y nos parece injusto. Pero hay algo que a veces olvidamos, que Dios al final ajustará cuentas. No necesariamente siempre lo hace al final. A lo largo de la experiencia humana hemos visto muchas veces Dios ejerciendo juicio instantáneamente en nuestro mundo, en el tiempo en el cual vivimos. Pero generalmente las cuentas Dios las va a ajustar al final. Sabemos que hay una eternidad, sabemos que hay un juicio y que cada ser humano un día tendrá que comparecer ante su Creador. Bueno, en medio del desánimo o las preguntas que pudieran venir a los discípulos, el Señor relata dos parábolas y el énfasis o la enseñanza principal de estas dos parábolas es acerca de la influencia del reino de Dios, de la influencia que tú y yo como creyentes ejercemos en un mundo sin Dios. En primer lugar, la parábola del grano de mostaza, versos 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Bueno, esta es otra parábola en que Jesús compara el reino de los cielos y lo hace con un grano de mostaza. Hay una referencia interesante. Jesús dice que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, inmediatamente han aparecido gente que han criticado esto de Jesús, alegando de que la semilla de mostaza no es la más pequeña, que hay otras semillas más pequeñas. Pero la comparación que está haciendo Jesús del grano de mostaza como la más pequeña de todas las semillas es en comparación de esta semilla con las hortalizas en Palestina. O sea, Jesús está hablando en medio de su contexto. Ahora, de las muchas plantas que crecían en esa época en Palestina, la planta de mostaza tiene la semilla más pequeña. Bueno, esa es una de las críticas que se le hace a Jesús aquí. Y ya expliqué por qué Jesús lo dice. Pero también esta parábola es criticada porque exagera el tamaño de la planta de mostaza. Bueno, ¿y en qué se ve la exageración? En que Jesús se refiere a ella como un árbol al cual vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, la realidad es que muchas variedades de plantas de mostaza son más bien arbustos pequeños, cuyas ramas son demasiado endebles para que las aves hagan nidos en ella. Pero la planta de mostaza en Palestina a menudo crece hasta alcanzar una altura de 5 o 6 metros. O sea, exactamente como Jesús enseña aquí. Y entonces cuando ha crecido
es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. O sea, la idea de una pequeña semilla que se desarrolla, que crece hasta convertirse en una planta grande, era una idea proverbial. Y los discípulos que le escucharon en ese momento instantáneamente comprendieron el pensamiento de Jesús. El reino de los cielos, aunque ahora muy pequeño en tamaño y al parecer insignificante, un día iba a convertirse en un gran cuerpo de creyentes. Quiero aclarar algo sobre este ejemplo que ilustra cómo Satanás una y otra vez usa a muchas personas que carecen de discernimiento espiritual porque no han nacido de nuevo. Y dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Y cuando vienen a la Biblia sin discernimiento, sin iluminación, sin oídos para oír, ¿verdad? Y sin ojos para ver, entonces solo encuentran errores, elementos para criticar, defectos. Quizás usted, como yo, ha conocido a personas que se han dedicado a criticar la Biblia y a condenar la Biblia. Del país de donde vengo, Cuba, un país de ideología comunista, siempre que tiene la oportunidad trata de destruir la Biblia y de aplastar la fe cristiana. Yo he hablado otras veces de una revista que se publicaba, yo no sé si ya se publica, pero bueno, esta revista se llamaba El Militante Comunista y tenía una sección que era contradicciones de la Biblia. Y ahí la publicaban siempre. Yo me dedicaba a buscarla y a tratar de encontrar esto y prepararme para demostrar que no eran tales contradicciones. Y recuerdo que las veces que lo hice, muchas veces encontré respuestas para esas contradicciones que no eran más que un reflejo de la ignorancia espiritual, del desconocimiento espiritual que tienen aquellas personas que no tienen a Dios. Y los supuestos errores de la Biblia no son más que evidencias de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dios no se equivoca, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no tiene errores. Y aquí tenemos un ejemplo de ellos, como estuvimos mirando en la ilustración que el Señor usa con la semilla o el grano de mostaza. Otra lección de la parábola del grano de mostaza es que el reino de los cielos será una bendición para el resto del mundo. El árbol en que se convierte el pequeño grano de mostaza es una representación del reino de los cielos, el cual en la era actual está representado y corresponde a la iglesia de Jesucristo. La ilustración de las aves que hacen nido recuerda a algo que es positivo y útil. Anidar conlleva la idea de protección, de seguridad, de refugio, de santuario, lo que el ave madre le proporciona a sus polluelos. El reino de los cielos crecería desde sus diminutos inicios hasta convertirse en un gran árbol. Y al final traería bendición, proporcionaría abrigo, protección, beneficio para el mundo entero. Bueno, cuando los cristianos realmente amamos al Señor, viviendo en obediencia a Él, somos una bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Y eso es algo que nos recuerda la influencia que debemos ejercer y que debe ser positiva. Los cristianos individuales nos convertimos en una fuente de bendición para las naciones. No importa dónde estemos, vamos a marcar una diferencia. Vamos a ser luz y sal. Vamos a servir de guía para tanta gente confundida. Y vamos a ser el preservante que detiene la corrupción. La Biblia habla en la carta de Pablo a los tesalonicenses
que cuando aquel que impide, dice, el que lo detiene, sea quitado de en medio, el Espíritu de Dios morando en los creyentes, porque ahora la iglesia que representa el reino de Dios, somos templo del Dios vivo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y aunque nos parece que somos minoría, realmente somos minoría, pero somos habitación del Espíritu Santo, estamos ejerciendo una influencia y Dios obrando por medio de nosotros y con el poder de su Espíritu, somos una especie de contención al mal. ¿Contención al mal, pastor? ¿Contención al mal estando las cosas como están? Sí, están mal, indudablemente, pero se pondrán peor. Y eso será una realidad cuando ya la iglesia no esté aquí. Cuando tú y yo seamos arrebatados, cuando ya el Espíritu no esté morando en su cuerpo, el Espíritu no se irá, Él seguirá aquí en la tierra, porque habrán conversiones, pero no estará en la forma como está hoy y como vino a partir de Hechos capítulo 2 a morar en su cuerpo. Y repito, es una especie de contención al mal, que cuando esa contención sea quitada y el hijo de perdición se manifieste y Satanás se lance en su empresa final, las cosas estarán muchísimo peor. Hoy vemos que vamos en camino a eso. Sin embargo, no podemos subestimar la influencia que nosotros ejercemos como cristianos. El grano de mostaza que se convierte en un gran árbol. En segundo lugar, la parábola de la levadura. En el verso 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, en todo hogar de aquel tiempo, la mujer responsable por hornear sacaba un poco de masa leudada de un lote que ya había crecido antes que fuera horneado. Cuando el siguiente montón de masa estaba ya mezclado, ella tomaba el trozo sacado del montón anterior y lo escondía en el nuevo. ¿Para qué? Para que la levadura leudara el nuevo montón de masa y entonces lo hiciera crecer. El primer punto de esta parábola es que las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia, pueden ejercer una gran influencia. Aunque seamos manada pequeña, a nuestro Padre le ha placido, ha querido darnos el reino. En la misma forma que una pequeña cantidad de masa fermentada puede impregnar una cantidad de masa sin levadura hasta hacerla crecer, el poder del reino de Dios es grande. Es seguro que la parte más pequeña del reino que está puesta en el mundo tiene influencia. ¿Por qué? Porque contiene el poder del Espíritu de Dios. Ahorita explicaba esto. El Señor mora a través de su Espíritu en su iglesia y mora en cada uno de nosotros de manera individual. Si usted, como cristiano, no tiene el Espíritu, entonces no es tal. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios obra a través de tu vida y a través de la mía. El segundo punto de la parábola es que la influencia que ejercemos es positiva. Piénsalo. Tú y yo tenemos una fe. Esa fe se alimenta de los valores que contiene la palabra. Tú y yo no nos levantamos hoy y dijimos: voy a fundar una creencia, voy a establecer la base para esa creencia en mis ideas y conceptos. No, los cristianos somos el resultado de la obra de Dios en nuestra vida.
Un día nos arrepentimos y creímos, tomamos a la Biblia seriamente. Hay algunos payasos por ahí que se llaman pastores y predicadores y que en lugar de defender la Biblia son enemigos de ella. La usan como una excusa, pero no como una fuente de verdad que deben proclamar. Por tanto, si tú y yo tomamos estos valores de la Biblia y creemos en el mensaje de la Biblia, estamos compartiendo la verdad de Dios con un mundo que no le conoce. Y la influencia que ejercemos es positiva. Por eso vivimos conforme a nuestros valores. Tomamos decisiones conforme a nuestros valores. Cada cosa que hacemos en la sociedad debemos hacerla pensando en Dios. Ya este tema yo lo he mencionado y últimamente lo menciono tanto porque sé que estamos en tiempo de eso y se acerca. Es el tiempo de las elecciones. Una responsabilidad civil que debemos ejercer con temor a Dios y en oración y en base a la gran pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, lo que voy a hacer, ¿tú lo apruebas? Amado hermano, tú y yo no nos podemos encontrar aprobando aquellas cosas que Dios condena y que Dios llama pecado y que son sostenidas de una manera general por una nación en su política. Yo no estoy hablando del carácter de un individuo, si es agradable o desagradable, si es inmoral o no es inmoral. Estoy hablando de la política que asume una nación. Porque dice la Biblia claramente: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y escuche esto, las cosas no pueden ir bien, ni podemos ejercer una influencia positiva de espaldas a Dios. Porque es Dios el que establece la regla de lo que es luz y es tiniebla. Es Dios claramente el que llama pecado a lo malo y bueno a lo bueno. Sin embargo, cuando una persona se enemista con Dios, cuando una persona le da la espalda a Dios, anda en la oscuridad de su propia depravación. Y la influencia que tú y yo estamos llamados, aunque seamos una manada pequeña, es a ser positiva. Jesús dice que el reino de los cielos, la más positiva de todas las influencias imaginables, es semejante a la levadura. La analogía principal pertenece a la influencia. Estamos llamados para, como la levadura, ejercer una influencia penetrante. Esa es la característica más evidente y distintiva de la levadura. La tercera lección de la parábola es que la influencia del reino viene del interior. La levadura debe esconderse a fin de que tenga influencia. La idea no es ocultarla para que no se vea, sino esconderla en el sentido de penetración profunda en el mundo, tal como la levadura va leudando totalmente la masa. Tú y yo no estamos llamados a ser del mundo. No debemos ser del mundo, pero debemos estar en el mundo. Porque esa es la única manera en que el Evangelio puede alcanzar y afectar al mundo. No podemos estar de espaldas a la sociedad en la cual vivimos. Aunque nuestra responsabilidad no es envolvernos en ideología y movimientos políticos, estamos llamados muchas veces a tomar decisiones que pertenecen al área de la política. Pero no lo hacemos por simplemente cuestiones políticas. Lo hacemos por ejercer influencia en la sociedad en la cual vivimos. No podemos cruzarnos de brazos y cerrar los ojos mientras la sociedad nuestra se cae a pedazos. Y no podemos excusarnos diciendo: no, porque el reino de Dios no es este mundo. Es cierto, el reino de Dios no es de este mundo. Pero tú y yo también somos ciudadanos de este reino. Y Pablo, el apóstol Pablo, que nunca se envolvió en ningún movimiento político, en una ocasión ejerció su derecho como ciudadano romano, reclamó ese derecho
¿Por qué? Porque lo habían azotado, encarcelado, tratado como no se debía tratar a un ciudadano romano. Y él reclamó ese derecho. Él apeló a su ciudadanía. Hermanos, no podemos vivir de espaldas al pecado. Y aunque los cristianos no somos en realidad, como dije, políticos, tenemos que tomar decisiones a veces que influyen en la política. Porque eso es parte de nuestro testimonio. Lo hacemos porque queremos ser sal y queremos ser luz. Ahora, la gran cuestión es, ¿estamos convencidos de lo que Dios nos pide? ¿Estamos convencidos que realmente Dios tiene todo el derecho a pedir lo que pide? Estamos en el mundo, aunque no somos de Él. Y ahora el Señor pasa a interpretar la parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, Mateo afirma que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Bueno, Asaf, un profeta y vidente, escribió el Salmo 78, que aquí Mateo lo cita, que dice, abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El hecho de que rechazaran a Jesús como Mesías no fue algo que le tomó a él por sorpresa. Y el aplazamiento del reino no fue un plan de contingencia. Todo estaba previsto por Dios. Las cosas escondidas desde la fundación del mundo pertenecen a los misterios del reino de los cielos. Y aquellos que le rechazaron, dice que por parábolas les hablaba, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. O sea, el que no quiere ver no verá, el que no quiere oír no escuchará. O sea, aquel que no está dispuesto a recibir la luz que Dios da, Dios se la negará. Después de contar las parábolas del grano de la mostaza y la levadura, despedida la gente, entró en la casa donde se hospedaba. Se acercaron los discípulos queriendo conocer más acerca de la parábola del trigo y la cizaña y le preguntaron. Esta parábola era una evidente enseñanza sobre el juicio. La cizaña representaba obviamente a aquellos que no son cristianos. Sin duda todos los discípulos estaban preguntándose por qué se le permitía a la malvada cizaña coexistir con el trigo. Y Jesús les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla es la palabra. El que hace la obra de transformar la vida de una persona para que nazca de nuevo es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. El que siembra, Él es el Señor, el Hijo del Hombre. Y está sembrando en su propio campo, en el mundo. Fíjense que se trata del mundo, no de la iglesia. La iglesia está en el mundo, aunque no es del mundo. Esta es una imagen de la iglesia en el mundo, no del mundo en la iglesia. En la parábola del sembrador, Jesús habla de la buena semilla y se refiere a ella como la palabra del reino.
Pero aquí la buena semilla representa a los hijos del reino, a ti y a mí, aquellos que hemos conocido el Evangelio, que el Señor nos ha dispersado en el mundo. No estamos aquí por accidente, no estamos solos. El Señor nos ha dejado en esta sociedad como luminares para que resplandezcamos en medio de una sociedad, de un mundo maligno y perverso. Tenemos una misión. La cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Todos los seres humanos que nacen en este mundo nacen siendo hijos del malo. Los hijos del reino llegamos a él a través de la fe en Jesucristo. El único que puede cambiar nuestra condición de ser parte de la familia del diablo a formar parte de la familia de Dios es el Señor. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, el malo. A lo largo de la historia hay una realidad triste, y es que la cizaña ha superado al trigo y seguirá superando al trigo en enormes porcentajes. Es más, algunas partes del mundo parecen estar totalmente sembradas por la semilla del enemigo. La siega es el juicio de Dios. Ocurrirá al fin del siglo, cuando los segadores, que son quienes, los ángeles, ejecutarán juicio sobre los incrédulos. Serán ellos quienes van a arrancar la cizaña. Y entonces dice la Biblia que serán quemados ¿dónde? Con fuego. Mientras tanto, tú y yo estamos llamados en este mundo para llevar la verdad, para predicar y enseñar contra el pecado. Y entender que lo que Dios en la Biblia llama pecado, tú y yo no tenemos derecho a cambiarle el nombre. Si la Biblia dice que el adulterio es pecado, tenemos que hablar que el adulterio es pecado. Si dice que la mentira es pecado, no podemos cambiarlo. Si dice que la homosexualidad es pecado, no podemos cambiarlo. Si la Biblia dice que cometer un aborto es un homicidio, no podemos cambiarlo. ¿Dónde lo dice? Salmo 139, uno de muchos pasajes. Ahora, la sociedad puede decir lo que le plazca, pero eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Tenemos que ir al mundo, llevar el Evangelio, y parte del Evangelio es explicarle a la gente lo que es el pecado. Ahora, en realidad, nuestro propósito no es juzgar a las personas. Tú y yo no estamos aquí para juzgarlo. Es Dios quien le juzga. La palabra, dijo el Señor, que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar esa verdad, de llevar el Evangelio para que las personas pasen de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Un día se verá con toda claridad quién es cizaña y quién es trigo. Mientras tanto, el Señor los dejó aquí, al trigo y la cizaña, juntos unos a otros, respirando el mismo aire, disfrutando el mismo sol, la misma lluvia, asistiendo a los mismos colegios, trabajando en las mismas fábricas, viviendo en los mismos vecindarios y en ocasiones asistiendo a las mismas iglesias. Porque aunque el trigo y la cizaña están en el mundo, también en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Un día todo quedará al descubierto. Los ángeles, a quienes enviará el Hijo del Hombre, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Preste atención a eso. En otros pasajes de la Biblia el Señor habló de aquellos que sirven de tropiezo. Y a veces hay personas que se convierten en tropiezos para otros. En realidad no están siendo más que instrumentos de su propio Padre. Son personas que aparentan ser creyentes. Son personas que declaran ser creyentes, pero en realidad con sus acciones no están demostrando más que ser hijos del diablo, cizaña. Un día serán recogidos todos los que sirven de tropiezo en la iglesia y en el mundo.
aquellos que se han dedicado a tratar de separar a las personas de Dios, a tratar de desaparecer el nombre de Dios, de borrar de la faz de la tierra todo lo que Dios representa. Y aquí dice además, a los que hacen iniquidad. Las personas no pueden vivir de espaldas a Dios en sus pecados y escapar a las consecuencias. ¿Y dónde irán? Serán echados en el horno de fuego. Toda la tierra se ve aquí como el reino de Dios. Del mundo de Dios, los ángeles recogerán a todos los que sirven de tropiezo. A los que hacen iniquidad, y serán echados en el horno de fuego. El horno de fuego representa el mismo infierno, el destino de los incrédulos. El fuego que dice la Biblia nunca se apagará, que dice que es eterno. El lago de fuego y azufre, donde el castigo será tan aterrador que dijo el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quedarán expuestos como lo que son, puras hierbas, cizaña, y en contraste con ellos, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Bueno, una persona siendo cizaña puede hoy pasar por trigo. A veces se hace muy difícil establecer la diferencia. Sin embargo, un día todas las cosas quedarán expuestas a la luz. El trigo por sus frutos, la cizaña por ser una hierba. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay una guerra, hay un ataque. Y en medio de esta batalla tenemos que estar en pie. Somos llamados a ejercer influencia, a compartir nuestra fe con un mundo que no la tiene. Hermanos, un día Dios nos va a pedir cuenta por lo que estamos haciendo con aquellas cosas que Él nos ha entregado. Debemos asumir el reto de parte de Dios, recordando que para estos tiempos difíciles todavía estamos aquí y que el Señor nos desafía a seguirle y a seguirle en serio. Y tú, si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, permíteme decirte que esta puede ser tu oportunidad. Puedes pasar de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios. ¿Te parece duro que te llamen hijo del diablo? No lo digo yo, la Biblia lo dice. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia dice que aquellos que no tienen al Señor son hijos de su Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice claramente la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esos deseos que tenemos por naturaleza, una naturaleza depravada y enemistada con Dios, es una expresión de los deseos del mismo Satanás. Cuando llegamos a conocer a Jesucristo, Él nos libera de esa esclavitud. Y Él nos traslada de las tinieblas a su luz, del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Tú puedes cambiar tu vida. ¿Cómo? Dejando que Dios la cambie. Esa es la paradoja. Tú y yo en realidad no podemos cambiar solos, y menos por nuestras propias fuerzas. La decisión más sabia que puedes tomar en esta noche es ir a Jesús con un corazón arrepentido, pidiendo que perdone tus pecados que le ofenden grandemente y pidiendo a Dios que cambie y transforme tu vida. Y Él lo hará. Que el Señor nos bendiga.